Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Patito Nunca Más, el episodio número 2, titulado El entrenamiento acelerado del pixel, o también llamado inyección de datos. Aquí te habla Agustín Casorzo, estamos junto con Omar, ambos los fundadores de Ninja Performance. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agus? Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás tú? Excelente, aquí excelente con este nuevo gran tema para todas las personas que nos siguen y nos ven. Entonces, para entrar directamente en materia, vamos a hablar de esto que nosotros llamamos el entrenamiento acelerado del pixel o también, como lo llamamos internamente en la empresa, la inyección de datos. Y la historia, bien breve, para que entiendas esto, qué es y de dónde sale y de dónde se origina y por qué le llamamos así, es porque, bueno, en una de nuestras tantas conversaciones con Omar, armando funnels, planeando nuestros propios funnels, hablando de los funnels de los clientes, de los alumnos, de nuestras formaciones, etcétera. En una de esas conversaciones, Omar me dice, oye Agustín, eh, mira esto que se puede hacer ahora con la herramienta. Mira lo que podemos hacer ahora con Ninja Suite, ¿cierto? Que es nuestra propia versión, nuestra propia marca blanca de Go High Level. Entonces va Omar y me dice, mira, ¿te acuerdas de esto que nosotros hacemos a través de los formularios de calificación de nuestros funnels, donde eh, entrenamos al pixel de meta de acuerdo a la respuesta, a las distintas respuestas que ponen los leads o las personas en el formulario? Y digo, sí, claro, por supuesto. Y de esa forma es como entrenamos al pixel para que el pixel de meta sepa y conozca el perfil de las personas con dinero. Y digo, sí, claro. Me dice, bueno, imagínate que ahora hay una forma de que en vez de tomarnos tiempo y dinero en entrenar al pixel de meta a través de las conversiones en un formulario, por ejemplo, podemos entrenar al pixel y hacerle una inyección de datos a la vena con bases de datos que tengamos de clientes que han comprado, que han agendado o cualquier tipo de conversión o cualquier base de datos que tú tengas. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Me estás hueveando? Eso sería, Omar, entonces como una especie de entrenamiento acelerado del pixel. Y me dice, bueno, claro que sí. Y él le estaba llamando inyección de datos, porque le voy a hacer una inyección de datos al pixel. Y yo aquí haciéndolas como, explicando esto para el que no es técnico, para el que no entiende, sería como un entrenamiento acelerado al pixel. Entonces, ahí nació la historia. Entonces podríamos explicar en base a esto, ¿cierto, Omar? ¿Qué es esto del entrenamiento acelerado al pixel y la inyección de datos explicado, digamos, de tu parte o desde tu punto de vista? Ya, perfecto, Agus, gracias. Sí, la historia fue tal cual. De hecho, salió hasta jugando, experimentando con las herramientas tecnológicas que el día de hoy nosotros tenemos. Em, Imaginemos lo siguiente, ¿no? Nosotros empezamos una campaña publicitaria en Meta, nos toma 3.000, 4.000, incluso hay empresas que han llegado a invertir $8.000 en pauta publicitaria. Y recién el Pixel empieza a llevarles leads calificados. El lead te puede costar $2, $3, claro, pero para empezar a recibir leads calificados puede pasar, como tú bien decías, mucho tiempo y tiene que invertir uno muchísimo dinero. Y por otro lado, nos pusimos a armar entre todo el equipo la estructura de cómo podría ser esta inyección de datos o de qué manera no tener que invertir tanto dinero para poder hacer una campaña rentable. Y de hecho el Pixel se puede entrenar con conversiones orgánicas. O sea, llega un cliente, agenda una reunión, ya es un cliente calificado y luego de eso mandas la información a Meta. Y ahí es donde nace la inyección de datos o el entrenamiento acelerado del Pixel, porque nosotros, como dueños de negocio, ya hemos pasado cierto tiempo en el mercado, hemos tenido las conversiones, esto ha empezado a generar rentabilidad dentro de la empresa y lo que hacemos es tomar la data, no de un filtro, no de una base cualquiera, sino de leads
ni siquiera leads, de clientes. Entonces, imagínate que en los últimos 6 meses tú hayas tenido, no sé, pues, 80 clientes, 100 clientes. Y tomas solamente la información de esos 100 clientes y a través del API de conversiones de Meta le dices, cliente uno, cliente, ojo, cliente, no lead, cliente, convirtió. Cliente 2 a la media hora convirtió. Y así sucesivamente. Entonces, lo que antes podría tomarte 2 meses, 3 meses, esperar a tener resultados y esperar que el pixel aprenda, lo puedes hacer en una noche. Le dices a Meta, voy a hacer una campaña de clientes potenciales o voy a hacer una campaña a mi BSL para conseguir agendamientos. Pero no vas a enviarle data de la primera etapa de tu campaña, le vas a enviar la data de compradores, de clientes que ya te han pagado. A ver, Y con pongamos esto en palabras entendibles. Ujú. Antiguamente, hasta hace muy poco, uno va y monta una campaña en Meta, Sí, ¿ya? Y esa campaña uno quiere que te dé conversiones, ya sea en un formulario simple o en un formulario de agendamiento, de calificación, y que esas conversiones sean calificadas, ujú, ¿cierto? Y esa ha sido la eterna y típica conversación, ¿cómo hago para que la campaña me dé leads calificados? claro, Y se han inventado y se han dicho todo tipo de segmentaciones, trucos, hacks para que pase eso, que llegue el lead calificado. Antiguamente, nosotros podíamos hacer que la campaña en un momento llegase a, o sea, que la campaña empezase a dar leads cada vez más calificados. En la medida que la campaña corría y va teniendo conversiones y el pixel se va entrenando por la misma inteligencia de Meta, por el mismo algoritmo de Meta, va aprendiendo, ¿cierto? Y va entregando supuestamente leads cada vez más calificados, de la forma natural que lo hace el algoritmo que lo ha hecho toda la vida, ¿cierto? sí, Ya. Después, ahí tenemos un pixel que se entrenó por los mismos medios de Meta sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada más que correr la campaña y optimizarla, ¿cierto? tal cual. Vale. Ok. Ese es el nivel uno, lo que ha sido siempre toda la vida. Después llegó el nivel 2, ¿cierto? Que por ejemplo, nosotros tenemos un formulario. Digamos que tenemos un funnel para generar agendamientos para nuestro servicio de alto precio, de alto valor, y tenemos un formulario de agendamiento con preguntas de calificación. Una de esas preguntas de calificación es la pregunta del dinero. ¿Estoy dispuesto a invertir? Sí, no. ¿Tengo los recursos? Sí o no. ¿Tengo tantos? ¿Puedo conseguirme el financiamiento? Con distintas respuestas. Y nosotros podemos hacer, a través de una automatización en la herramienta, por ejemplo Ninja Suite, que si la persona responde en esa pregunta específica la respuesta de que sí tengo dinero, sí puedo conseguir o sí estoy comprometido, si responde esa pregunta, a través de la automatización se le envía esa información al pixel y el pixel se entrena y entiende que ese perfil de lead es calificado y que por lo tanto en la campaña apunte más a ese tipo de personas. Claro, eso es Ejemplo, ¿eh? lo que conocen como el filtro API de Meta. El Claro, filtro API Meta, listo. Y a través de ese filtro API Meta, si es que hay una segunda respuesta o una tercera respuesta en la pregunta del dinero, por ejemplo, ¿puedo conseguirlo? No lo tengo, pero lo puedo conseguir o no lo tengo, que si responde alguna de esas preguntas, no le avise a Meta y como que lo deje pasar para que el pixel no se entrene en base a esa data, sino que se en base a los datos de la gente que sí dice que tiene el dinero o que responde A, B o C respuesta, ¿cierto? claro, Ahora estamos dando el ejemplo del dinero, pero entendiendo el concepto, tú puedes entrenar al pixel en base a cualquier respuesta que haga en el formulario. claro, por ubicación, por recompra, por agendamiento, por lo que tú estés buscando. Claro, o que se identifiquen con cierta respuesta, soy empresa de tal, de grande, chica, mediana, o lo que sea, ¿cierto? Claro, Ya. Entonces, ese sería ya el nivel 2 que nosotros entrenamos al pixel a través del filtro API. Es decir,
nutrir al pixel en base a los leads que responden esa A, B o C pregunta, ¿cierto? Así es. Ese filtro es un nivel, digamos, más avanzado que el primero, ¿sí? Sí, Pero también requiere tiempo y dinero para entrenar al pixel porque necesitas una cantidad de conversiones significativa, estadísticamente significativa, que hayan respondido esa respuesta en el formulario para que el pixel tenga suficientes datos para poder entrenarse para atraer más gente de ese perfil, que es lo tal que... cual. Ajá. Listo. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que en vez de gastar tiempo y dinero haciendo eso, lo podemos hacer de un solo golpe con una inyección de datos o un entrenamiento acelerado al pixel. Claro. Lo que ¿Y eso cómo tomamos se es hace? la base de datos de los compradores y con la herramienta programamos enviarle a Meta, no sé, 50, 100, 150 conversiones de compradores reales para que Meta, con esa muestra que ya no es calificada, es muestra real de gente que te paga, tú generes eh, o sea, ya, o sea, se invierte en los papeles en realidad, porque ya no es que tú estás invirtiendo en Meta esperando que tu campaña funcione bien, sino pones a Meta totalmente al servicio de tu negocio, porque te va a traer los leads que son de las características completamente similares, por no decir prácticamente iguales, a, a tus compradores históricos. Entonces, si esa data, que es lo que decía hace un rato, ¿no? Es como si fuesen conversiones orgánicas, se las envías a Meta en una noche, lo que antes podían ser 3 meses, 2 meses, se convirtió en... Es más, ni siquiera lo tienes que ver porque lo dejas programado y te vas a dormir. O Comienza... sea, esto que tú dices se lo envías a Meta significa que nosotros vamos a la herramienta, creamos una automatización Exacto, y esa automatización tiene paso uno, enviar el filtro API. así es. Y el gatillo, ¿cuál sería? Tú lo que tienes que hacer es seleccionas la data de los compradores ¿Dónde? ¿Cómo? en el sistema, porque uno trabaja, actualmente uno tiene que trabajar con un sistema. Ninja Suite es la solución por excelencia. Entonces tú vas marcando en Ninja Suite con etiquetas quiénes son tus compradores o quiénes en tu embudo, en tu pipeline, se volvieron compradores. Simplemente seleccionas a todos esos clientes reales y luego los mandas a Meta por medio de la automatización, digamos con un lapso de 10 minutos, 15 minutos, que se van enviando las Que cada 10 conversiones. minutos le informe, hay una lista, por ejemplo, de Exacto, 10, minuto cero, le envía el primer contacto. así Juan es. Pérez, este perfil, este número de WhatsApp, este correo. 10 Este minutos después país, le manda el todo, cliente. claro. Entonces, por eso es un entrenamiento acelerado a Pixel, porque es como informarle muchas conversiones en un corto tiempo a Meta. Entonces, ahora, también podríamos hacerlo con una base de datos en Excel, una tabla, Claro. ¿cierto? Meter una tabla y meter esa tabla en una automatización y que empiecen a entrar los datos también. Claro, por ejemplo, eso ocurre en negocios que le venden al mismo comprador, le venden al mismo shopper, pero que son negocios que, entre comillas, no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Por ejemplo, imagínate, una discoteca, pero que el dueño también tiene un e-commerce que vende productos de lujo, ¿no? Entonces, la discoteca está muy bien ubicada en una zona de la ciudad, comienza a recibir clientes que quieren reservar, que quieren pasar un buen momento, pero por otro lado, tiene compradores reales de un perfil alto que consumen y luego esa misma información del mismo comprador la envías a través de de la automatización para que Meta te comience a buscar gente que compre en el e-commerce productos de alto valor. Es el mismo comprador, es la misma persona, dos ocasiones de consumo distintas, dos negocios que están relacionados por el mismo dueño de negocio, pero, o sea, no tienes que, o sea,
La inversión la hiciste en un lado, tienes la data, tienes la base de datos de los compradores. El segundo negocio nace ultra rentable, porque los N dólares que haya tenido que invertir ya no los va a tener que invertir. Se va directamente a la atención, se va directamente a la conversión, se va directamente a obtener eh, esas ventas necesarias. O Y en sea, una noche tienes todo correctamente implementado. por ejemplo, ahí habría una aplicación. Digamos Claro. que tú tienes un negocio A que tiene un perfil de cliente y ese perfil de cliente lo vas a usar para entrenar el pixel para otro negocio, otro producto, otra empresa, por ejemplo. Ujú. O si digamos que nosotros, otra aplicación, por ejemplo, que podría tener, tú tienes ya un producto, un servicio, lo que sea, una consultoría, un servicio, lo que sea. Y está haciendo ha hecho campañas de tráfico frío a conversiones de agendamiento o de formulario. Puedes tomar todas las conversiones, meter eso en una automatización, entrenar al pixel y armar otra campaña nueva, pero con ese pixel. Esa sería Claro. otra aplicación. Otra aplicación sería, por ejemplo, lo mismo con clientes. Y otra aplicación sería, por ejemplo, tener una base de datos X de un competidor, de alguna base de datos que hayas descargado quizás de alguna página web, de alguna lista o base de datos que hayas tenido en tus manos por algún motivo que te haya llegado, y tú tomar esa base de datos y entrenar al pixel. Pero, ¿cuál es la diferencia, Omar, entre, por ejemplo, hacer eso y hacer un lookalike? O, No, 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 o sea, son cosas completamente distintas. El lookalike te va a buscar gente que ojalá y sea parecida y ojalá y tenga el interés en consumir el producto que tú tienes. La gran diferencia entre un lookalike y el entrenamiento acelerado del pixel es que tú le estás dando exactamente gente que ya hizo un pago de tu producto o tu servicio. Entonces, o una conversión. es una conversión, claro. Entonces, Meta no va a buscar gente parecida. Meta lo que te va a buscar es gente que tiene un patrón de consumo similar, que está en una zona geográfica similar, que tiende a comprar este tipo de productos, pero sobre todo, o sea, no está buscando de manera individual o de manera aleatoria, o no está probando. Ya, o sea, tu campaña no va a probar, no va a la fase de testeo, tu campaña va directamente a la conversión. Entonces, eso te genera una rentabilidad brutal, brutal. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo los test y, bueno, no pedíamos permiso, sino íbamos directamente a hacer la conversión, empezamos a tener leads que antes costaban pues $1 y empezaron a bajar a 0.15 centavos de dólar, porque iban directamente al perfil de cliente exacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Antes nosotros decíamos un lead magnet nos debe costar $1. Ahora nos está costando 33 centavos, 32 centavos. Y el perfil de cliente que está llegando, cuando recibe el boletín, cuando recibe la información, la tasa de apertura es 40%, 50% de la información con la que nosotros lo estamos nutriendo. A ver, Entonces, entendamos eso para que la gente entienda. Si nosotros tenemos una campaña de conversión a un formulario, un lead magnet o una cotización de lo que sea, y sí, digamos que el lead te cuesta $5, o en este caso que tú estabas contando, lo teníamos a $1 por un lead magnet, ¿ya? Un así es. recurso gratuito. La campaña de tráfico frío costaba $1, que es bastante buen costo por un lead magnet, porque nosotros sabíamos bien lo que estamos haciendo, es un buen lead magnet y la campaña tiene un buen copy, la landing page está bien hecha, etc. Claro, Después le inyectaste la data de compradores o gente que había agendado con nosotros reuniones. exactamente. Ya. Y después, esa campaña con fue a un pixel entrenado, pero la misma segmentación. Sí, tal cual. Y el costo bajó a 15 centavos, 30 centavos de dólar. De uno Así es. a 30 centavos. Así Ya. es. Eso es porque, y tú me corriges, porque el pixel estaba entrenado con una base de datos que nosotros sabíamos que ese lead magnet o esa campaña era de su interés. Claro. Entonces Meta, en vez de pensar a quién se la muestra,
dice, se la voy a mostrar a este público para el cual me entrenaron. Y como está bien entrenado, porque si le hubieran pasado una base de datos que no tiene nada que ver con el lead Claro, magnet, era lo hubiera mismo que salido muy nada. caro. Ujú, Entonces, por eso bajó el costo. claro. Sí, en definitiva. Entonces, el costo ahora nuestro costo por generación de lead, por campañas de lead magnet, es ese, es 30 y tantos centavos. O sea que la inyección de datos viene a ser una forma rapidísima de entrenar al pixel y bajar los costos de la campaña y Y no tener... pasar por la etapa de testeo tan dolorosa, ni hacer 500 tipos de pruebas, dolores de cabeza, no, o sea, solo automatizas, dejas correr la automatización, prendes tu campaña al día siguiente y comienzas a tener conversiones. Es prácticamente Claro. inmediato, en un día ya lo tienes. O sea, esto es realmente magnífico. Todas las empresas que tienen bases de datos de conversiones o de clientes o de conversiones calificadas que sepan que han venido, por ejemplo, meses o años etiquetando personas en el CRM, haciendo, por ejemplo, un lead scoring y teniendo leads muy calientes, medianamente calientes, fríos, ellos pueden extraer o deberían, ahora que es posible, extraer esa base de datos ultra caliente, ultra calificada, crear la automatización del entrenamiento acelerado en una herramienta como por ejemplo Ninja Suite, entrenar al pixel en cosa de horas o en una noche, si es que no lo quiere hacer tan rápido, podría ser en 10 minutos, meterle una conversión por segundo, ¿cierto? Claro, Y después iniciar campañas en Meta, campañas de pago, a ese pixel entrenado, a la campaña que siempre has hecho, por ejemplo. A la claro, campaña que han hecho toda la vida, que les dio todas esas conversiones y que lograron llegar a bases de datos calificadas a través de hacer lead scoring, atender llamadas, marcar en el CRM. Ahora sacan la lista caliente, la meten a la automatización, entrenan al pixel, le hacen la inyección de datos a través de la... hacen el entrenamiento del pixel a través de la inyección de datos y luego prenden campañas nuevamente, la misma campaña, pero ahora ese pixel entrenado y te llega puro lead filete. así es, tal cual, es tal cual. Wow. Esa es el entrenamiento acelerado del pixel entonces. Bueno, amigos, esa era lo que le queríamos contar hoy día sobre el entrenamiento acelerado del pixel. El mundo de posibilidades con esto es, bueno, se abren muchas posibilidades, ¿cierto? Y como mínimo, Omar, lo mínimo que deberían estar haciendo las personas, las empresas, es entrenar sus píxeles con bases de datos calientes, propias o de competidores o que tengan por ahí, y dejar de correr las campañas con el pixel antiguo, entrenar un pixel nuevo y empezar a correr campañas por ahí. Tal cual, claro. Entonces, una empresa, digamos, que tiene 5 años en el mercado y que durante todo el año ha tenido conversiones, puede empezar eh, una nueva realidad, en realidad, una nueva forma de obtener clientes, tomando ese esfuerzo que les costó mucho y poniendo a Meta a trabajar para ellos. Ya no es como invierto en Meta y sí, el copy, el creativo. Sí, claro, es supremamente importante tener buenos copies y buenos creativos, pero también es importante profundizar un nivel más en el que estamos enviándole el copy correcto, el creativo correcto, a la persona correcta, que es lo más cercano, si es que no es prácticamente su gemelo, no es el gemelo del comprador que tuve antes. Entonces, esa es la gran ventaja. Y eso es, o sea, no es invaluable, ¿no? O sea, reduce a la tercera parte tus costos de anuncio en una noche, ¿no? O sea, del esfuerzo de un año lo haces en 10 minutos y comienzas a generar muchas más conversiones, definitivamente. Claro. Y eso es posible ahora porque se puede hacer con la tecnología que hay en día. Entonces, lo que inmediatamente tienes que hacer es obtener tus bases de datos más calientes, entrenar el pixel y empezar a correr campañas por ahí, pero ya. O sea, eso de correr campañas a tráfico frío, a segmentos nuevos, bien para testear. Pero si tú eres una empresa, como dice Omar, que ya llevas años en el mercado, tienes tus bases de datos, tienes debidamente etiquetadas a las personas, sabes cuál es una base de datos que tiene una conversión
de un lead que califica, que no califica, sacan las que sí califican, entrena al pixel y vamos montando campaña y teniendo resultados en cuanto a costos por lead y costos por conversión mucho más bajos, a sabiendas de que van a ser calificados. Claro, claro que sí. Excelente, espectacular. Bueno, ese ha sido el entrenamiento acelerado al pixel, señores, señoras, la inyección de datos. Te tendría que estar explotando la cabeza, si es que entiendes realmente el concepto, te tendría que estar explotando la cabeza en este momento y tendrías que ya incluso ponerte nervioso y empezar a sudar del mundo de posibilidades que se te abre con esto y debieras estar ya desesperado por implementar esto, si es que lo entiendes. Si es que no entiendes, o sea, si es que entendiste todo lo que nosotros hablamos ahora, si es que de verdad entiendes lo que estamos hablando y no lo estás haciendo, deberían tener en este momento unas ganas locas de hacerlo. ¿O no? Tal O sea, cual. si entiendes lo que estamos hablando, deberían darte unas ganas locas. Si es que no tienes unas ganas locas de hacerlo, significa entonces que realmente no entendiste lo que estamos hablando. ¿O hay alguna razón lógica por la que alguien no debiera querer hacerlo si es que lo entendió? Solo si quisiera quebrar su empresa. Claro. De hecho, ahora que me acuerdo, cuando hicimos las primeras pruebas, grabamos los looms y lo compartíamos, o sea, obviamente, ¿no? El trabajo colaborativo, compartir con otros dueños de agencia, con alumnos, y fue gracioso porque nosotros compartimos el video a 4 personas. Ese loom ya tiene más de que 200 reproducciones no autorizadas. De empresas Claro. que, o sea, pero imagínate, o sea, algo que nace de la propia investigación que nosotros estamos realizando, recién está, que nosotros sepamos, en 200 empresas, el potencial para poder capturar toda ese valor que tiene tu data, no lo está aprovechando mucha gente. Se han quedado en los pasos previos, en los lookalikes, en el filtro API, en entrenar durante meses a su píxel. Se están preocupando más de Andrómeda, cuando en realidad, si tienes un buen copy, tienes un buen anuncio, tienes una página que convierte, pero no se le estás mostrando a la persona correcta en el momento correcto, ayudándole a Meta con todas sus innovaciones a que tengas ese resultado, o sea, diciéndole, yo quiero llegar a cliente 1, a cliente 2, y previamente ya tengo mi data, entonces prácticamente o sea, no estás haciendo las cosas bien. Tienes que implementar esto, tienes que poner a correr tus campañas con un píxel completamente, es como que le pongas una bomba de esteroides al píxel y va directamente a conseguirte el resultado. Entonces, esa es la gran diferencia y es como el día y la noche, porque tus campañas que antes te podían generar 5 o 4 conversiones en un día, comienzan a generar conversiones de una manera brutal, ¿no? O sea, como mínimo puedes triplicar tu cantidad de leads en un solo día. Claro. Sí, y imagínate también si eres agencia. O sea, cómo mejora tu servicio de cara a las empresas por cuando tomas una empresa, hablas con ellos, te haces de la base de datos más caliente que tengan y montas campañas con un pixel entrenado aceleradamente y le empiezas a dar conversiones a la empresa, pero desde el minuto 1, conversiones de buena calidad. O sea, imagínate cuánto mejoraría tu servicio a agencia y no tener que estar como agencia el primer mes dando explicaciones, que la campaña está en aprendizaje, que está el algoritmo aprendiendo cuál es tu perfil y ahorrarte esa parte y empezar a dar conversiones desde el minuto 1. O sea, imagínate el nivel de posibilidades como agencia y obviamente como empresa. Así Bueno, es. luego vamos a tener un video de esto en otro canal que lo vamos a compartir con ustedes, explicando esto más desde adentro de la herramienta, cómo se hace y también tutoriales con respecto a esto. Por lo pronto, eso ha sido el entrenamiento cerebral Pixel, la inyección de datos, el episodio número 2 y nos vemos en la próxima. Chau.